Bienvenido. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México. Una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En este culto adoramos al Señor porque Él mismo provee los medios de gracia para nuestro tiempo de necesidad. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por tanto, el aire de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. No tenemos excusa delante del trono de tu gracia para no recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos excusa para no buscar tu gracia por medio de la oración. Hemos menospreciado el poder de tan especial medio de gracia. Hemos menospreciado también el poder de tu palabra, poder más cortante que toda espada de dos filos, poder que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, poder que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hemos también menospreciado el poder del acompañamiento de los hermanos en nuestras vidas. Hemos pecado al no orar, hemos pecado al no profundizar en la comprensión seria y sistemática de tu palabra, hemos pecado al no ser intencionales en construir y conservar relaciones profundas con nuestros hermanos en la fe. Nos hemos acomodado a prácticas sin valor espiritual, carentes en la oración, débiles en el conocimiento de la sana doctrina de tu bendita palabra. Hemos sido indiferentes en procurar profundizar relaciones profundas con nuestros hermanos en la iglesia. Perdónanos, Señor. Venimos por ello ante el trono de tu gracia, rogándote alcanzar misericordia y hallar la gracia para nuestro oportuno socorro. Escucha nuestra oración. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, no por obras para que nadie se gloríe. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Desde nuestra angustia clamamos al Señor, y Él respondió dándonos libertad. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó,
cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Palabra de Dios. Estamos ya en el mes de octubre, por supuesto, y el mes de octubre conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVI. Una de las 5 columnas de la Reforma Protestante, del pensamiento del movimiento de la Reforma, se expresa en la frase sola gratia, que es un término latino con el que afirmamos que la salvación completa es solo por gracia. Pero debemos pensar que la salvación, nunca perder de vista, es un proceso que comienza con el acto de la regeneración, seguido del acto de la justificación, el acto de la adopción, etc., pasando por el proceso de santificación que va a llevar toda la vida del creyente en la tierra y termina con el acto de la glorificación. Todo el proceso de la salvación se lleva de hecho mucho tiempo, pero es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere que no perdamos de vista que Él anhela transitar con nosotros durante todo el proceso de nuestra vida cristiana, hablando de nuestra salvación, siempre proveyendo oportunamente todos los medios de gracia para tu sostén, para mi sostén, para el sostén de los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en el nombre del Señor Jesús. Nunca habrá de faltarte 3 medios de gracia que tú debes buscar intencionalmente, porque Dios los ha establecido para que de allá venga más gracia para tu vida. El primero de ellos es simplemente pedirla en oración. Voy a hablar de 3: la oración, la palabra y el acompañamiento de los hermanos. Pero déjame comenzar hablando de la importancia que tiene este primer medio de gracia para nuestras vidas y que aparece en la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Así que Dios quiere que hagas el hábito de acercarte a su trono para recibir gracia para tiempos de necesidad. Acercarse al trono no significa que del trono en sí mismo surge la gracia como algo mágico, que del trono emana la gracia de Dios. No, se trata de una figura de retórica para referirse al todopoderoso Dios de gracia, que desde su trono dispensa la gracia para todos los creyentes, para cada día de sus vidas. Es interesante que Juan en su libro de Apocalipsis se refiere en el capítulo 6 al trono de Dios como un trono de ira y justicia. También encontramos en Isaías capítulo 6 que el profeta se refiere al mismo trono de Dios como un trono de santidad y majestuosidad impresionantes. Pero cuando leemos del trono de Dios en la perspectiva del libro o la epístola a los Hebreos, encontramos un trono descrito no como un trono de ira y juicio, no como un trono de majestuosa santidad, sino como un trono de gracia. Indiscutiblemente el trono de majestuosidad, de majestuosa santidad, del cual un día surgirá la ira de Dios contra aquellos que lo despreciaron, pues es un trono de ira, indiscutiblemente. Pero para nosotros, los que somos sus hijos por medio de la fe, el trono de Dios es un trono de gracia. Debemos recordar que fue Dios quien presentó a su Hijo Jesucristo como expiación por nuestros pecados, por medio de la cual se satisface la justicia de Dios, y mediante esa satisfacción queda de nosotros apartada totalmente la ira de Dios. Debido a eso es que vemos en Hebreos capítulo 4 que podemos acercarnos al trono no de la ira y la justicia de Dios, sino un trono sí de majestuosa santidad, pero es un trono de gracia para los creyentes. Y al acercarnos al trono de gracia, encontramos que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, va delante de nosotros e intercede por nosotros. Así Jesús es descrito como alguien capaz de compadecerse de nuestras debilidades, como lo dice en el versículo 15. Y la palabra traducida como compadecerse significa más que el sentido popular de sentir pena por alguien. Compadecerse es la capacidad de compartir, de entender los sentimientos de otra persona. Es la capacidad de tener empatía. Y nadie puede tener verdadera empatía sin haber experimentado una situación similar al del otro. John Brown dijo, es compasión, pero es algo más que compasión. Es la compasión que un hombre de sentimientos amables tiene hacia quienes están sufriendo lo mismo que él sufrió. Si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado, habría sentido lástima. No habría podido compadecerse de su pueblo. Fue necesario que se hiciera hombre, que fuera susceptible al sufrimiento y que realmente sufriera para poder compadecerse. Bueno, quizá te preguntes si Jesús experimentó dolor físico o emocional como nosotros. Él sufrió de la misma manera que nosotros. Eso es lo que preguntamos. Y después de todo, también podemos decir, bueno, él no experimentó el haberse quedado sin empleo por mucho tiempo. No experimentó una crisis económica con una pandemia en medio, ¿verdad? Tampoco experimentó la muerte de un hijo en un accidente automovilístico o los efectos de una enfermedad incapacitante. Tampoco sufrió la lenta muerte de una esposa a causa del cáncer. Bueno,
El texto bíblico no afirma que Jesús sufrió de esas maneras. Lo que el texto bíblico dice es que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, fue tentado, fue probado en todas las formas que la naturaleza humana es afligida. Nació en pobreza. Experimentó además el rechazo de su propia familia. Fue reprobado por los líderes de su tiempo. Fue abandonado por sus amigos. Sufrió el tremendo dolor físico en una cruenta cruz al morir por ti y por mí en el Calvario. Y la ausencia de la referencia de José, el esposo de María, la madre de Jesús, después de Lucas 2, sugiere que Jesús pudo haber sufrido la orfandad, cuando menos paternal. Así que, sobre todo, Jesús sufrió la más grande prueba, el más grande dolor que ni tú ni yo podremos jamás imaginar ni experimentar. Y es la de ser abandonado por nuestro Padre Celestial. De esto podemos leer en Mateo capítulo 27, versículo 46. Así que Jesús comprende completamente y tiene compasión de nosotros en nuestro tiempo de prueba. Y tú puedes tener seguridad, sin importar la naturaleza de tu sufrimiento, que de ninguna manera tu sufrimiento es algo nuevo para Él. Debido a que Jesús entonces interviene en nuestros sufrimientos y se compadece, podemos acercarnos al trono de la gracia para poner nuestras debilidades delante de Él, porque Él comprende y se interesa por ti y quiere darte misericordia y quiere ya darte gracia. Es necesario entender todo esto de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, para apropiarnos de la gracia de Dios mediante el primer medio de gracia que estamos hablando, que es la oración. Los discípulos acudieron al trono de la gracia cuando Pedro y Juan recibieron la orden de parte de los gobernantes judíos de no enseñar ni predicar en el nombre de Jesús. Ellos oraron en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. ¿Qué estamos diciendo con este versículo bíblico? Que los discípulos acudieron al trono de la gracia de Dios y pidieron gracia, específicamente gracia para hablar con denuedo el evangelio de Cristo. Es decir, hablar y predicar con valor, con energía, con decisión, en medio de una tremenda oposición. Y su oración, por supuesto, fue contestada. La oración es un poderoso medio de gracia, pero así también lo es su palabra. En Hechos capítulo 20, versículos 32, San Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Notaste la frase la palabra de gracia? La referencia aquí es a la utilización de la palabra en nuestras vidas diarias para edificarnos en nuestra fe cristiana. Pero San Pablo la llamó específicamente la palabra de gracia, palabra mediante la cual llegamos a comprender y a apropiarnos de la gracia de Dios. Mira, si nos vamos a apropiar de la gracia de Dios, entonces debemos hacernos amigos de su palabra. Debemos determinar conocerla, comprender sus grandes verdades, verdades sobre Dios y su carácter, verdades sobre el ser humano y su necesidad desesperada de la gracia de Dios. Estudiarla de manera seria y sistemática con un grupo de hermanos siempre es lo más recomendable que la misma palabra nos enseña. Acercarnos a la palabra de Dios es mucho más que buscar en ella los cómos de la vida.
Es que somos muy dados a buscar ideas sobre cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio estable, cómo desarrollar finanzas prósperas y saludables, cómo compartir mi fe a mis amigos. Y todo eso está bien, pero debemos ser un poco intencionales en ir un poco más allá de los cómos propios de la cultura de la practicidad moderna. Es que nuestra idolatría a la practicidad nos ha llevado a menospreciar la comprensión doctrinal de las Escrituras, ya que la considera carente de valor práctico. Eso es lo que la cultura piensa de las Escrituras. Pero no hay nada más práctico para nuestras complicadas vidas que ver el profundo conocimiento de Dios contenido en su palabra. El principal deseo de David, según el Salmo 27:4, fue contemplar la hermosura de Dios. Y solo en la Escritura Dios nos ha revelado las verdades sobre su persona y sobre su carácter. Crecer en la gracia de Dios requiere crecer en nuestra asimilación de la palabra de Dios. En el reino biológico, la asimilación es el proceso mediante el cual los nutrientes se convierten en tejido, como el de la piel o de cualquier otro órgano. Y de manera similar, en el reino espiritual, la asimilación es el proceso mediante el cual la palabra escrita de Dios es absorbida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y se convierte, hablando en sentido figurado, en tejido espiritual que nos protege. Entonces Dios utiliza las Escrituras para otorgarnos su gracia. R. Lenski dijo: Dios y la palabra de gracia siempre van juntos. Dios permite que su gracia fluya a través de su palabra. Esa cercana conexión entre Dios y la palabra de su gracia se ilustra en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Y la palabra del Señor dice allá: dice la palabra de Dios, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como... ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un pasaje equivocado. Discúlpenme. Es Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. La palabra del Señor dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Mira, en el versículo 4 nos dice que recibimos paciencia y consolación de las Escrituras. Sin embargo, en el versículo 5 dice que Dios nos da paciencia y consolación. Entonces, la paciencia y la consolación son provisiones directas de Dios por medio de la palabra para, como dicen Hebreos, el oportuno socorro que nos viene siempre de la propia palabra. Al acercarnos al trono para pedir gracia, Dios la provee y lo hace ordinariamente por medio de su palabra. Por ello es importante leer comprensiblemente y no solamente leerla, sino además, yo diría, memorizar diferentes pasajes. El rey David decía en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es común en nuestras vidas que ante situaciones específicas de necesidad venga a nuestra mente algún pasaje de las Escrituras que sabemos de memoria y que oportunamente nos trae aliento, consuelo,
ánimo, instrucción, corrección, lo que necesitemos. Pero hay que estudiarla sistemáticamente, hay que aprenderla, hay que incluso memorizarla. Dios entonces nos da su gracia por medio de la oración y por medio también, hemos dicho, de su palabra. Finalmente, debes de tener en cuenta que para complementar estos medios de gracia, Dios dispone del acompañamiento de otros creyentes en nuestras vidas, los hermanos. Los hermanos siempre son muy importantes como un medio de gracia. Dios ha dispuesto que en su familia, la iglesia, los hermanos, dice en 1 Corintios 12:25, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos unos por otros. Requiere reciprocidad. Debemos ser canales de gracia para otros, mientras que otros se convierten en canales de gracia para nosotros mismos. Reciprocidad significa que no solamente tú estés dispuesto a animar a otros, sino también debes tener la disponibilidad de que otros animen tu propio corazón. Esto cuesta mucho trabajo porque requiere abrir el corazón. Requiere ser transparentes. Y nadie va a abrir su corazón a otros a menos que haya confianza de por medio. Y la confianza nunca surge de manera mágica, de manera repentina o espontánea. No. La confianza es resultado de cultivar intencionalmente una relación profunda. La cultura no ayuda a entablar relaciones profundas porque aún se valora lo que se obtiene rápidamente. Queremos comida que se hace en poco tiempo. Queremos transporte que nos ahorre tiempo. Queremos incluso un internet a la velocidad más rápida. Amigos que no exijan invertir tiempo. Entonces, las redes sociales son un engañoso parámetro de amistades a las que no les dedicamos tiempo de calidad y mucho menos con quienes abrimos nuestros corazones. Uno de los versículos más escalofriantes que he leído en la palabra de Dios es el Salmo 142, versículo 4. David le dice a Dios: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Qué soledad tan profunda. Aún los varones tenemos más prejuicios que la mayoría de las mujeres para abrir nuestros corazones, porque otra mentira cultural es la que sostiene que un varón que muestra vulnerabilidad, un varón que abre su corazón muestra vulnerabilidad, y un hombre que muestra vulnerabilidad evidencia debilidad. ¿Y sabes una cosa? No hay mentira más grande que esta que nos enseña la cultura. Hay una bondad en tener a alguien, un cónyuge, un amigo, un hermano o hermana en la fe con quien puedes transparentemente abrir tu corazón, ser cuestionado, ser confrontado, ser animado, ser consolado, ser corregido, instruido, incluso aconsejado. Dios usa a otros para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el momento cuando más la necesitamos. Tiendo a ser extremadamente negligente en esta área, pero debo confesar que cada vez que abro mi corazón a otra persona madura en la fe, recibo fortaleza, recibo consuelo, recibo instrucción, recibo corrección, recibo gracia de Dios. Es claro que cuando has invertido todo lo necesario en hacer amigos en la familia de la fe, la gracia de Dios se hace evidente en la manera que está descrita en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Para empezar una relación significativa y profunda con un creyente maduro en la fe, necesitas hacer lo siguiente. Número 1, reconoce que lo necesitas. Recuerden, especialmente los varones, somos muy renuentes, en reconocer nuestra necesidad de acompañamiento. La independencia, la autosuficiencia parece ser la marca de la cultura occidental. Debes reconocer que Dios nos diseñó de tal manera que nos necesitamos mutuamente unos a otros. Número 2. Pídele a Dios que te guíe a las personas específicas con quienes puedas desarrollar una relación de coinonía profunda y mutua. Mientras oras, considera a las personas que conoces. Cierto es que no todos somos los mejores candidatos, pero pide a Dios su guía en esta necesidad que reconoces. Y número 3, toma la iniciativa. Invita a esa persona a tomar un café y hablar. Mira, si descubres que no es la persona indicada, no te rindas. No siempre encontraremos al primer esfuerzo a la persona con quien se hace, digamos, esa química cristiana que provee comodidad al compartir necesidades personales, metas, lecciones espirituales, etc. Sin embargo, no te sorprendas si Dios contesta tu oración en una manera inesperada. De modo que Dios podría traer a tu vida a alguien que ni siquiera considerabas la remota posibilidad. Podrías estar rogando a Dios por un gigante en la fe y quizá te traiga a alguien que aparentemente no podría significar nada para tu vida cristiana. Toma la iniciativa y sé humilde en esperar la respuesta de Dios. Dios quiere ministrarte su gracia por otras personas y que tú ministres su gracia a otras personas más. Recuerda, en tu vida cristiana, Dios anhela suplir de todo lo que necesitas. Acércate al trono de la gracia de Dios en oración. Acércate al trono de la gracia de Dios por medio de la palabra. Acércate al trono de la gracia de Dios por medio del acompañamiento de otros creyentes. Y que Dios nos siga bendiciendo en el caminar de su gracia. Amén. Siempre vivirá.
Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, y que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. No podemos menos que recurrir hambrientos y esperanzados hasta el trono de tu gracia. Dios, poderoso y amado Rey de gloria. Lo hacemos deseando que tu promesa de socorrernos en tiempos de necesidad sea una realidad para nuestras vidas. Sabemos que eres un Dios temible, soberano, y que todo lo sabes. Sabemos que nada podemos ocultarte y que lo que menos deseamos es ser negligentes. Por ello rogamos que tu Santo Espíritu nos capacite para recibir tus promesas con convicción y determinación en hacer convincentemente lo que en tu santa palabra nos das a conocer referente a tu persona, a nosotros mismos y a nuestra salvación. Por ello, Señor, te rogamos que nos hagas diestros en la oración conforme a tu voluntad, no enfocada en nuestras conveniencias y deseos egocéntricos. Señor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, guíanos a buscar la gracia que necesitamos en el ejercicio cada vez más diestro y experimentado en el orar. Pero guíanos también, Espíritu Santo, a amar tu palabra y a guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti. Pon en nuestras mentes y en el corazón mismo el ardiente deseo de profundizar en el conocimiento serio y sistemático de tu bendita palabra. Deseamos crecer en sabiduría y experiencia de una vida en la que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Rogamos asimismo que nos hagas comprender la importancia de ser intencionales en buscar y en conservar relaciones profundas con otros creyentes maduros en la fe, que nos alienten a vivir practicando los principios del reino de los cielos aquí, en la tierra. Muéstranos el camino para hallar a la o a las personas que has dispuesto de antemano para que practiquemos el acompañarnos en la vida, alentándonos, corrigiéndonos, animándonos, instruyéndonos, alentándonos, aconsejándonos y en todo sobrellevando los unos las cargas de los otros. Te suplicamos que al enseñarnos cómo sobrellevar unos las cargas de los otros, seamos diligentes en confiar en tu deseo de tener a una o más personas maduras en la fe, a quienes podamos abrir confiadamente el corazón, a fin de que nos conduzcan a reaccionar de manera tal que nuestra vida cristiana madure y se fortalezca para gloria de tu nombre. Suplicamos que tengas misericordia y derrames tu gracia sobre nuestro planeta entero. Que tras más de 10 meses de pandemia mundial, las naciones siguen luchando con las consecuencias. Familias en duelo que día a día van en aumento. Estados de salud que quedan debilitados y quebrantados sin tener idea de lo que vendrá con el devenir del tiempo.
economías fracturadas en todos los niveles. Zozobra en cuanto al curso que tomará la vida, nuestra normalidad, la manera más arriesgada de adorarte en comunidad, tal como tu pueblo lo ha hecho a lo largo de la historia. Fortalece, Señor, nuestra fe. Sosténnos en nuestras pruebas. Guíanos en tus caminos y aliéntanos a esperar gozosos tu regreso en gloria. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir: